Saludos, soy un participante de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Mi nombre es Elvin Pichardo. En esta ocasión vengo a hacer una exposición de la asignatura Teoría de los Test y Fundamentos de Medición. La facilitadora de esta asignatura se llama Neferti Cropset. Vengo representando al grupo número 2. Nuestro tema de exposición es los fundamentos psicométricos. Para comenzar con el desarrollo de nuestra exposición, voy a comenzar hablándole de los conceptos de la prueba psicológica y la evaluación psicológica. Empecemos. Una prueba psicológica es un instrumento experimental que se utiliza para medir o evaluar una característica psicológica específica o los rasgos generales de personalidad de un individuo. Una evaluación psicológica es el proceso mediante el cual el psicólogo extrae conclusiones acerca de los problemas o comportamientos de un sujeto o grupo, como su inteligencia, su rendimiento, su capacidad de concentración, de trabajo, los rasgos de la personalidad, entre otros. Este proceso de evaluación se realiza con distintos objetivos, como la descripción, explicación, predicción, cambio, valoración y diagnóstico, mediante la aplicación de pruebas psicológicas, una entrevista y culmina con la redacción de un informe. Existen diferencias entre la prueba psicológica y la evaluación psicológica, por lo que podemos decir que las pruebas psicológicas se utilizan para medir variables relacionadas con la psique. Tiene como objetivo medir la magnitud de algún atributo o rasgo psicológico, mientras que la evaluación psicológica, el objetivo tiende a extenderse más allá de una cifra. Es una evaluación más compleja. Esta evalúa de manera más detallada al individuo y utiliza en sí las pruebas psicológicas en su procedimiento. Para realizar una evaluación psicológica se necesita tener un acabado de toda la información del individuo, desde los datos personales hasta el nacimiento. En el caso de evaluar a un niño, se necesita tener información acerca de cómo fue el embarazo de la madre en ese tiempo, cómo fue el embarazo y cómo fue el nacimiento. Hay que tener en cuenta todos los factores que inciden en una conducta o posible conducta de un individuo. Evaluación por portafolio. Este modelo se refiere al procedimiento de valoración de las competencias cognitivas de niños y adolescentes en su propio contexto de aprendizaje. Este modelo incluye estrategias, competencias, estilo de trabajo y la forma en que se abordan las actividades formativas mediante la inteligencia. También incluye la observación. Este modelo sirve para la evaluación, autoevaluación, aprendizaje y enseñanza. Esta evaluación debe hacerse de forma contextualizada, tratando de reflejar claramente la evolución del sujeto a lo largo del proceso. Este tipo de evaluación permite monitorear el proceso de aprendizaje. Datos de historial de casos. Estos son documentos que contienen información relevante sobre un individuo o paciente. Esto incluye el estado de salud actual, trastornos o enfermedades sufridas y el historial familiar. Estos son datos valiosos para el psicólogo, ya que lo utiliza como herramienta fundamental para un posible diagnóstico. Mi nombre es Yoleni Valdés y hoy estaré compartiendo con ustedes lo que es la observación conductual, la representación de papeles y la computadora como herramienta. La observación es una actividad del ser humano, como también es un elemento fundamental para todas las investigaciones. Le permite asimismo al investigador ver los hechos tal y como son. Se utiliza básicamente en lo que es la recolección de datos sobre el comportamiento o conducta de un sujeto, grupo de sujetos, hechos o fenómenos. Hurtado expresa que la observación es el primer contacto o la primera relación que tenemos con el objeto que se va a estudiar, o sea, el objeto estudiado. Y para este se debe tener una determinada atención, un proceso de recopilación y registro de la información. Además de que debe utilizar los 5 sentidos, como lo son el gusto, el tacto, la vista, el sentido kinéstico, el cinéstico, para poder observar y analizar todos los hechos que ocurran en un periodo de tiempo, en un contexto natural. En sí, lo que queremos dejar dicho es que la observación conductual es, como su nombre lo dice,
la observación de la conducta o comportamiento de un hecho o algún fenómeno. La observación conductual es uno de los métodos o técnicas fundamentales para todos los investigadores. Ahora le estaré hablando sobre lo que es la representación de papeles. La representación de papeles o role player es un instrumento que sirve para medir o evaluar el comportamiento social de las personas que tienen problemas psicológicos como es la esquizofrenia. Este tipo de pruebas tiene características típicas que pueden usarse como terapéuticas o evaluativas en una sociedad simulada y estructurada para que el paciente crea que está como en el mundo real. Aquí se destacan factores que dan gran ventaja a este tipo de pruebas psicológicas como lo son el control de factores extraños, la esterilización del paciente y que se pueda grabar el paciente para después ver la mejora de la puntuación. Y por último vamos a ver lo que es la computadora como herramienta. La computadora ha venido a facilitarle el trabajo al hombre, debido a que solamente necesita simples datos para que ésta la convierta en información y el hombre pueda desarrollar sus actividades de manera eficaz. Y también con tan solo algunos de sus periféricos y una red, esta podrá darle entretenimiento y comunicación a lo que es el hombre. En definitiva, las computadoras tienen usos personales, usos generales y usos como propósitos. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Terke Almonte. El tema que voy a exponer es la medición. La medición es la acción de medir, o sea, determinar mediante instrumentos o mediante una relación o fórmula previa un resultado dentro de los parámetros escogidos. La medición sirve para determinar magnitudes de un objeto en relación a otro objeto que sirve de patrón, que es definido antes de un consenso. Hoy en día, estos modelos de comparación que usamos todos los días, como por ejemplo el kilo, la temperatura y los centímetros, estos están unificados en lo que se conoce como el Sistema Internacional de Medidas. Medida objetiva. Las pruebas objetivas son instrumentos de medida, elaborados rigurosamente, que permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, actitudes, aptitudes, inteligencia, etc. Las pruebas objetivas son un recurso utilizado para la evaluación diagnóstica, para la formativa y la sumativa. Las respuestas tienen que ser breves, muy cortas. No se puede dar lugar de cuestionarse, o sea, no se puede dar lugar de que se cuestionen las respuestas que ya usted dio. Tener una única solución correcta, favorecer la objetividad en corrección, las respuestas cerradas. El estudiante solo tiene derecho a escoger, señalar o completar respuestas con elementos muy concretos. Muestra de conducta. En esencia, la prueba psicológica es una medida objetiva estandarizada de una muestra de conducta. Con las pruebas psicológicas, como con las de cualquier otra ciencia, se hacen observaciones sobre una muestra pequeña, pero cuidadosamente elegida de la conducta del individuo. A este respecto, el psicólogo procede de la misma manera que el bioquímico, que analiza la sangre de ese paciente, o el suministro de agua de la comunidad, examinando una o más muestras. Técnicas o procedimientos sistemáticos. Las técnicas constituyen los procedimientos que el investigador utiliza para llegar a la información. Serán entonces los procedimientos operativos, metodológicos y sistemáticos que se encargan de operalizar e implementar la investigación por medio de la recogida, validación y análisis de la información ya obtenida. Psicodiagnóstico. En la psicología se hace necesario en principio y antecediendo a cualquier actividad realizar tareas de evaluación en un sentido amplio, es decir,
que no se puede planificar ni realizar ninguna acción sin antes haber medido las condiciones iniciales de la situación en la que hay que intervenir, ya sea en el campo virtual, gradual o institucional.